buenas noches, comenzamos Perspectivas, una semana más, es lunes, ya pasan de las 9 de la noche y hoy vamos a discutir un tema fundamental para todos los jaliscienses, para todos los mexicanos y tiene que ver, concierne al salario de cada uno de nosotros, al salario mínimo en específico. Tenemos una mesa muy interesante con representantes de la clase política, representantes de la iniciativa privada, de la academia. Y antes de comenzar con este debate, con este diálogo que vamos a tener sobre el salario mínimo, vamos a comprender con esta cápsula qué se está debatiendo, qué se está discutiendo en torno al salario mínimo. El debate sobre el salario mínimo llegó para quedarse. Desde los días previos a la elección, tanto el PRD como el PAN pusieron el tema sobre la mesa, y el jefe de gobierno del DF firmó un decreto para revalorizar el salario mínimo en la administración pública. En la actualidad, el salario mínimo es de 70 pesos con 10 centavos, $4.5, el segundo más bajo de América Latina. Una corriente de la opinión pública apuesta por subir el salario mínimo como una medida de justicia social, como un incentivo para fortalecer el mercado interno y como mecanismo para reducir la pobreza. Por el otro lado, los que no están de acuerdo señalan que el aumento del salario mínimo tendría un impacto negativo en la inflación, en la competitividad y en la productividad. ¿Quién está diciendo la verdad? Hoy lo discutimos con especialistas, políticos y empresarios aquí en Perspectivas. Y vamos ahora a conocer a nuestros tertulianos de esta noche, a Jorge Rocha, a Mónica Almeida y a Osvaldo Barragán. Esta noche, en la mesa de análisis de Perspectivas, nos acompaña Jorge Rocha Quintero, académico y analista político. Es doctor en Ciencias Sociales por el ITESO y profesor investigador de la Universidad Jesuita. Colabora en distintos medios de comunicación como analista en Canal 44 y Radio Metrópoli, y es columnista del periódico El Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara. Mónica Almeida es diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD. Es académica de la Universidad de Guadalajara y fue rectora del Centro Universitario de los Valles. También fungió como coordinadora general académica de la misma casa de estudios en el inicio de rectorado de Tonatiuh Bravo Padilla. Osvaldo Barragán Silva ocupa la presidencia de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación, CAREINTRA. En días pasados aspiró a ser coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Fue impulsor de la Ley de Adquisiciones en la legislatura anterior, que se aprobó en los últimos días de la 60ª legislatura. Jorge Rocha, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, buenas noches a la gente que nos ve. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, casi como co-conductor aquí al lado, Jorge Rocha. ¿Cómo estás, Mónica Almeida? Muy bien, gracias, Enrique. Un saludo a todos y un saludo a mis compañeros de esta mesa. Diputada local y coordinadora de la fracción del PRD, que por cierto mañana hace un anuncio en torno a este tema, ¿no? Así es, correcto. Bueno, entonces platicaremos de eso. Osvaldo Barragán de CAREINTRA, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación, Enrique. Gracias a los invitados a la mesa. Me gustaría pues abrir prácticamente con el tema fundamental, ¿no? ¿Es necesario que en México se incremente el salario mínimo, sí o no, y por qué? Jorge, empezamos contigo. Mira, sin duda que el salario se tiene que aumentar, digo, es mi posición, no solamente mía, sino hay un cuerpo de académicos en todo el país que han dicho que este salario es insuficiente, y solamente digo el origen de la figura. Cuando aparece el salario mínimo es fundamentalmente para asegurar que una familia pudiera subsistir de manera, digamos, digna con un salario, ¿no? Ese es el sentido original de lo que era el salario mínimo. Ahora lo que tenemos en realidad es que se ha utilizado como una estrategia de contención salarial, es decir, como una estrategia para no subir los sueldos de manera, digamos, sistemática. Y bueno, eso aparece, digamos, como una tendencia ya más clara a partir de aquellos famosos pactos de la solidaridad que hizo Carlos Salinas, sí. ¿Se acuerdan? Con las cúpulas empresariales y con las cúpulas sindicales. Todavía ahí recordamos la figura de Fidel Velázquez, que empezaron a decir, bueno, para contener el tema de la inflación, entonces no vamos a subir los precios. Al final del día, todo lo demás sí empezó a subir, salvo los salarios, ¿no? Y el aumento de los salarios se ligó solo al tema de la inflación. Aquí el gran problema de eso es que lo que condenas a un trabajador que gana un salario mínimo es a que no va a poder comprar más cosas con el salario, porque el aumento, para lo único que le sirve, es para más o menos resarcir el poder adquisitivo que ya perdió, concediendo que la inflación que el gobierno estima que muchas veces no es, ¿no? La real, claro. Concediendo que eso sucede.
Y la única manera que tendría un trabajador en realidad de poder tener una mayor capacidad de compra es trabajando más, es decir, buscándose otro trabajo, porque por la vía del incremento de salario no se podría lograr. Entonces yo creo que sin duda es una cosa que hace falta en nuestro país y que además se tiene que adecuar a las nuevas realidades. Diputada Mónica Almeida. Mira, me da mucho gusto estar con ustedes en esta mesa. Quiero hacer notar quién falta en esta mesa. Podríamos llamarle la Cámara de la Industria de los Desempleados, la Cámara de la Industria de los Pobres y el gobierno. Porque, ¿qué estamos proponiendo el PRD con esta propuesta de analizar el tema del salario mínimo? Lo que estamos impulsando es, primero, cambiar el paradigma de análisis, que no sea solamente el salario, la unidad de medida con el que podamos descifrar cómo una familia puede tener acceso a los derechos humanos. Y por ende, cambiar el paradigma de la solución. Por eso estamos haciendo una propuesta de que en lugar de lavarnos las manos, pues nos remanguemos las mangas para trabajar en este conjunto con los empresarios, que sin duda sé, y me da mucho gusto estar aquí con Osvaldo, también platicamos ya con Ricardo Barbosa, no queremos alertarlos a cerrarse a un diálogo, sino al contrario, de que ellos también, estoy segura, están interesados en incrementar las capacidades contributivas de todos los ciudadanos. Y contributivas no solamente en los impuestos, sino también en el capital social, en el consumo, en que sean todos los ciudadanos tengan las capacidades técnicas, intelectuales, que en su momento el propio desarrollo de la industria, la transformación, el impulso del desarrollo tecnológico, pues va a requerir cada día personas con mejores capacidades intelectuales y formativas. Entonces, se trataría no que a través de los empresarios resolviéramos el tema de mejorar esta capacidad, sino que a través de otros métodos de impulsar economías colaborativas, economías de proximidad, que el gobierno garantice una inversión en el interior del estado de Jalisco, que se promuevan otro tipo de fórmulas económicas de desarrollo y que no recaiga solamente en los empresarios. Osvaldo Barragán. Bueno, el tema, obviamente, las flechas van hacia este lado y bueno, y aparte... Ahí tienes el escudo. Sí, aparte de esta cámara nueva que nunca había tenido el gusto de escuchar, me parece aparte interesante. La de los desempleados. ¿No? Conste que nosotros no producimos desempleados, ¿no? Qué bueno, contratamos si los a ¿no? los empleados. Cierto. Mira, yo creo que en realidad el sector empresarial en ningún momento ha estado en contra de la realidad que hoy el poder adquisitivo de ese salario mínimo ha venido en decadencia en los últimos 25 años. Se habla del 70% a la baja. Así es. La regulación del salario mínimo es de parte de la comisión tripartita que se instituye ahí en los años 60, ¿no? Y que una parte la tiene el gobierno, otra parte la tiene el empresariado, pero otra parte también la tiene el propio representante obrero, perdón. Entonces, finalmente, en la mesa de ellos ha estado esta situación que efectivamente, porque la vincularon tal vez al tema inflacionario, porque la vincularon a temas de cuotas, a temas de pagos, a temas de multas, y eso, bueno, pues a todo el mundo le sirvió que no fueran subiendo, y bueno, pues eso creo que fue un asunto que incluso ya está en proceso de que esto termine, esta desvinculación. Definitivamente nosotros siempre hemos dicho que el aumento del salario mínimo tiene que ser ligado a la productividad, porque de otra manera tampoco se entiende, ¿sí? Tampoco se entiende, porque de entrada, quien asegure que no, aunque he escuchado opiniones, aunque asegure que no, que un aumento de 70 pesos a 100 pesos como se ha propuesto y ha habido en la mesa, incluso el PAN habla de 200 pesos, sin duda que eso va a representar un costo inflacionario de manera inmediata. Yo no conozco a nadie que pueda resistir y que no impacte en el precio del producto que produce, y eso finalmente lo van a sufrir los que tienen menor poder adquisitivo. Ahora, Osvaldo, ahorita terminas tu intervención. Estamos viendo en pantalla, y tú también aquí la puedes ver, lo que ha sido el crecimiento, estos son con datos del INEGI, lo que ha sido el crecimiento de la productividad laboral desde 2007, ahí hay un descenso en 2009, como lo vemos, muy marcado por la crisis económica de aquel año, y lo que ha sido el salario promedio, digamos, de los mexicanos, también en el mismo periodo, 2007-2014. Y también lo explicamos para la gente de radio, hay una distancia muy importante entre la productividad laboral que crece, no a niveles de Corea del Sur, por supuesto, pero crece de forma muy importante, y las remuneraciones no. ¿No crees que de pronto este argumento de la productividad, cuando vemos realmente el crecimiento, pues digamos que no tiene demasiado sustento?
No, claro, mira, para terminar la idea, yo comentaba que tiene que ser ligado así de otra manera. Creo que las consecuencias económicas y las consecuencias inflacionarias estarían a la orden del día. Tiene que ser un asunto de un acuerdo. Efectivamente, esa gráfica la conozco, porque la consulté, y mucho se habla que del 2005 para acá la productividad ha crecido, el salario mínimo ha crecido 1/3 de lo que la productividad, y es un hecho que no ha acompañado, y eso puede ser una frase desgastada de decir que la productividad tiene que ir de mano del salario, porque en los últimos 10 años no ha sucedido, Sí. ¿no? Pero insisto, es un asunto de la comisión. Finalmente, no ha estado en manos de ningún gobernador, ni del propio Congreso, ni del presidente de la República decir, bueno, pues el salario mínimo se va a estas cantidades. Hay que entender que es productividad y es un asunto muy importante porque luego lo ligamos con crecimiento económico y no tiene nada que ver, ¿no? Productividad es ser eficiente productivamente hablando, es producir lo mismo o más con menor número de recursos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas formas de incrementar la productividad. Hoy se habla que las reformas que recientemente se han planteado, bueno, ya no tan recientemente, es la única vía de la productividad, pero no es la única, ¿no? Mucho pueden hacer los empresarios por aumentar la productividad, ¿sí? Incorporando tecnologías de información a sus procesos productivos, siendo más eficientes en sus organizaciones, capacitando necesariamente a los trabajadores. Entonces, si no lo ligamos a temas de innovación, difícilmente entonces vamos a poder incrementar de manera sostenida el salario mínimo, ¿no? Nos tenemos que ir al corte, Osvaldo, para preguntarte, si no hay esta vinculación a productividad o a otras variables económicas, ¿tú ves que el empresariado difícilmente va a aceptar una medida de revalorización del salario? Yo creo que de manera general tal vez no. Yo estoy seguro que hay empresarios con alto grado de responsabilidad social empresarial que lo pueden aceptar, pero yo creo que las consecuencias, o sea, dejar de ser tan romántico el punto de vista, porque pueden tener consecuencias económicas e inflacionarias importantes. Yo creo que tiene que haber un acuerdo y tenemos que revalorar el poder adquisitivo de ese salario mínimo, pero tiene que ser un proceso de algunos años, sin duda. Vamos a ir a un corte en perspectiva. Seguimos platicando sobre el salario mínimo. ¿Hay que subirlo o no? El salario mínimo real en México, es decir, el salario que queda restando la inflación, se ha depreciado entre un 50 y un 60% desde mediados de la década de los 90. Otros datos, como los que presenta CEPAL, sugieren que la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo es de 210% desde 1982. Es decir, los mexicanos pueden comprar menos de la mitad de las cosas que podían comprar a inicios de la década de los 80. ¿Por qué se ha depreciado tanto el salario en México? Seguimos platicando esta noche en perspectiva sobre el salario mínimo. Preguntarte, Jorge Rocha, ya hiciste una intervención donde nos dabas el contexto general del debate sobre el salario mínimo. Digamos, ¿qué riesgos, porque digamos no lo planteabas de forma muy positiva, pero qué riesgos podría haber, si pudieras decirnos qué cosas positivas y qué cosas negativas se pueden esperar de un aumento del salario mínimo? Mira, yo creo que, bueno, una de las cosas positivas que se puede esperar, y voy a tomar el caso brasileño, ¿no? Con Lula, con el tema salario mínimo. Cuando ellos impulsaron la parte de salario mínimo, lo que hicieron es obligar efectivamente el crecimiento del salario mínimo brasileño a la productividad. Dejaron de hacerlo a la inflación como actualmente lo tenemos, ¿no? Fue un incremento gradual, efectivamente. Yo creo que nadie en su sano juicio diría vámonos a lo que sería lo que le llaman ahora salario constitucional. Sí, es el tiempo de Lula. Ajá, es en tiempos de Lula. Y entonces, ¿qué pasó? Que a la vuelta de 10 años, el salario mínimo brasileño aumentó más o menos el doble, pero fue fueron aumentos escalados, graduales, ligados a productividad, y que además una de las políticas que digamos acompañaban al incremento del salario mínimo era la reactivación de mercado interno, que yo creo que es una de las cosas importantes que se tendría que tomar en una política de este tipo. Es decir, ¿cómo le haces para no solamente incrementar el salario, sino que ese incremento sea para que la gente lo gaste en las propias empresas mexicanas? Que el dinero se quede, digamos. Claro, es un proceso, digamos, virtuoso de reinversión. De hecho, por ejemplo, iniciativas como la que hizo también Enrique Velázquez en la legislatura pasada. Con apoyo de Osvaldo Barragán. Exactamente, donde decían, bueno, los gastos de gobierno, la mitad se tienen que hacer en empresas locales, son precisamente este tipo de políticas
que pueden acompañarte a que ese incremento de salario sea algo que luego la gente gaste en la propia economía local. Fortalecer el mercado interno. Exacto. Famoso, ¿no? Y entonces con eso se generó, bueno, o sea, Brasil empezó a crecer, o parte del crecimiento brasileño se empezó a explicar precisamente por este tipo de políticas. Ahora, por supuesto que el riesgo, y ahí sí comparto la preocupación de algunos empresarios y de lo que decía Osvaldo, es si tú haces un incremento por decreto a lo que se supone tendría que ser el salario constitucional, sí, seguramente vamos a tener un efecto inflacionario que se nos va a venir en contra. Pero si hacemos esta lógica, esta política de crecimientos escalonados, ¿no? A determinado tiempo, ligados a productividad y con otras políticas de reactivación de mercado, creo que lo que podemos generar es un círculo virtuoso de crecimientos sostenidos en todas partes y no lo que ahora tenemos, que es una precarización de la economía que obviamente hace que tengamos trabajadores pobres con empresas que también son trabajando pobres. 10 horas al día, ¿no? Exactamente. Tenemos ¿no? en pantalla, Jorge, digamos, los salarios mínimos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la OCDE. Vemos que México está en último lugar, ahí un poquito cerca de Chile, pero pues obviamente muy lejos de los países que pagan los mejores salarios mínimos, Holanda, el caso de Australia, Bélgica, Francia, es decir, que tienen las mejores estructuras de salarios mínimos. Preguntarte, Mónica Almeida, ¿hasta dónde quiere ir el PRD en materia de revalorización del salario mínimo? Ahorita estamos en 70 pesos con 10 centavos. ¿Hasta qué cifra? La cifra la tenemos que calcular en función de la congruencia de los derechos humanos, de la justicia social, del desarrollo económico. Lo que estamos llevando a la mesa es que efectivamente empresarios, investigadores, la propia Comisión Nacional tendrá que revisar su metodología, porque por supuesto no estamos esperando que por decreto den una cantidad, sino que hagamos una distinción entre cuál es el salario que deberíamos de tener, pues sí, el general, pero también está en el salario de profesiones técnicas, que de acuerdo a la escala que presenta la Comisión Nacional no excede de 200 pesos, por cierto, son los periodistas los que ganan no más de 200 pesos. ¿Sí? Están las profesiones universitarias, los de alta especialización, están quienes trabajan en la función pública y quien subsidia esos salarios es el propio recurso público. Si es un sector primario, si es un sector secundario, si son medianas y pequeñas empresas, y tratar el tema de la informalidad también, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la cantidad correcta? Quizás son varias cantidades correctas, en un equilibrio, una congruencia entre Pero la el salario mínimo social. sería una, ¿no? Porque ese es el mínimo, ¿no? Pues mira, quizá habría que hasta desindexar el tema del salario mínimo con el tema del desarrollo productivo, ¿no? Porque vi una conferencia de prensa donde la fracción del PRD hablaba de 86 pesos. Bueno, este es un referente que Miguel Mancera está impulsando. De hecho, tengo entendido, está solicitando a la Comisión Nacional una reunión de trabajo para él explicar por qué están llevándolo a 86.33, ¿no? Pero en el Congreso del Estado, afortunadamente, todas las fracciones apoyamos impulsar, hacer este llamado a la Comisión Nacional, ¿verdad? A la Comisión de Derechos Humanos también. Creo que también deberíamos de convocar a la Secretaría de Hacienda para tratar el tema de cómo se tasan también los impuestos en función del salario mínimo o los salarios que de acuerdo a la sectorización o tipo de habilidades, de méritos, de experiencia y de aportación económica, pues está desarrollando el Estado. Entonces, ¿qué queremos en el PRD? Abrir este foro a partir de enero, varios foros de ponernos a trabajar en buscar un nuevo paradigma, que no se suscriba solamente a una cantidad, ¿no? Sino a un modelo de desarrollo para la justicia social y que Jalisco sea referente, ¿por qué no? Antes de pasar la palabra a Osvaldo, preguntarte, Mónica, ¿a nivel estatal se puede hacer algo o es un tema federal eminentemente? No, ¿Se puede hacer cambios a nivel estatal? Absolutamente. Nosotros podemos elevar como Congreso, después de todos estos foros y esta gran consulta, elevar a... Porque la comisión es federal, ¿no? La comisión de salarios mínimos. Es federal, pero también tiene la responsabilidad de responder a las necesidades propias del Estado de Jalisco y a sus distintos municipios. Antes tengo entendido había comisiones municipales, porque también hay que tomar en cuenta que en el interior del Estado hay otro tipo de economía que no hemos analizado, que no hemos valorado, el desarrollo del campo, estas economías emergentes que salen de la propia comunidad. ¿Cuánto debe de costar ahí? ¿Cuánto se debe de ganar en una sociedad donde ellos mismos se generan un autoempleo?
Osvaldo, ¿cómo aplicar estos aumentos? ¿Cómo hacerlo de forma gradual para que tampoco impacten demasiado a los que generan los empleos, que son los empresarios? Mira, de entrada, bueno, según yo, la comisión efectivamente es un tema de índole federal y yo creo que no se puede, pero bueno, no es un tema de esta noche. Es un tema que seguramente iría a la Suprema Corte. No, sin duda. Mira, yo creo que partamos de que el empresariado reconoce que hay un problema con el salario mínimo, sin duda. Yo voy a poner un ejemplo que me parece claro y contundente. En los recientes años, 4 o 5 años, la industria del sector automotriz es la que más crece y sus salarios no crecen a proporción de lo que se han desarrollado. Y es un tema claro. Yo creo, pero no es el caso de todos los sectores. Jalisco tiene sus particularidades, ¿no? Mucho se habla de que el sector electrónico produce la mayor cantidad de empleos, pero no ofrece los mejores salarios. ¿Sí? Entonces, pero insisto, estamos hablando de que Jalisco tiene una distribución sectorial muy interesante. Entre los sectores agrupados al Consejo de Cámaras y los que tienen la propia cadena, estamos hablando de 39 sectores industriales en Jalisco. Sí. No es el caso de todos. Hay sectores muy bien remunerados. El gran reto es que en realidad no nomás el salario mínimo, que también hay que decirlo, según datos del INEGI, solamente el 13.7% de los empleados registrados a nivel nacional, un poquito más de 50 millones, perciben un salario mínimo, ¿no? El resto no. Entonces, creo que es un tema focalizado, pero en realidad creo que el gran debate debería de ser cómo hacer para pagar mejor, cómo hacer para remunerar mejor, y eso tiene que ir ligado necesariamente, insisto, de productividad, entendiendo por ello que una parte es responsabilidad del empresario para que la productividad surja, pero no todo, ¿no? No todo depende de él, porque también podríamos meter al tema de subsidios, el tema de apoyos, porque finalmente también esto tienes que darle una ventaja al que pague mejor. E insisto con el tema de capacitación y educación, que es elemental. Bueno, estamos viendo en pantalla también una gráfica, lo que es la evolución del salario mínimo real, es decir, ya restando la inflación, y sí vemos una clara caída, incluso estabilización en los últimos años del PRI gobierno, en la primera etapa, y ahora, digamos, en los 2 sexenios pasados con el Partido de Acción Nacional, sí vemos prácticamente la depresión del salario mínimo. Preguntarte, Jorge, ya decías, el 13% gana el salario mínimo, ¿no? 1 o menos. Realmente hay mucha gente que lo gane, porque de pronto se dice que no es un porcentaje tan grande, que en realidad son gente que gana el salario mínimo en términos nominales, pero que tiene propinas. Sí es un problema, digamos, que afecte directamente a la economía de algunas personas. Fíjate, qué bueno que lo preguntas, y era también a propósito de algo que dijo Mónica. O sea, el problema de ese 13% es que está concentrado en ciertos territorios. Sí. O sea, si tú el tema regional que decía, exacto, claro, te vas a zona metropolitana y sí, es muy difícil que alguien gane un salario mínimo, aunque bueno, 2 tampoco es ninguna panacea. Pero por ejemplo, el mesero gana un salario mínimo, pero tiene las propinas. Pero el problema es que si tú te vas al campo, a las industrias agrícolas, ahí sí vemos que la gente tiene, o sea, salarios verdaderamente terribles. Sí. O sea, lo que paga un día una empresa agrícola de estas que exportan además, es en realidad eso, entre 70 y 80 pesos al día. Ahí es donde sí hay un tema que tenemos que abordar. A lo mejor esta gente no es tanta, bueno, aunque finalmente 10 millones de personas a mí me parecen muchas. Muchísimas. Pero el países problema enteros, ¿no? pero el problema de eso es que están concentrados en ciertos territorios. Por ejemplo, el tema laboral en el mundo rural es un asunto urgente que se tiene que abordar con políticas públicas diversas, no solamente el incremento al salario. Ahí, por ejemplo, yo diría, sí tendría que haber una especie como de rescate de salario de emergencia, que quizá no sería la situación, por ejemplo, de la ciudad de Guadalajara, de la zona metropolitana. Ahí yo concuerdo perfectamente con lo que dice Osvaldo, pero si nos vamos a las regiones o los niveles de pobreza que hay, así digo, hay municipios como Jilotlán de los Dolores o Santa María del Oro, claro, por citar ejemplos, que la gente que vive sin carencias y sin pobreza, de acuerdo a la Coneval, es menos del 1%. Hijo. Menos del 1%. Es decir, el 99% de municipios de Jalisco sufre pobreza o extrema pobreza o carencias o vulnerabilidades. Esas son las regiones que tenemos que atender de manera urgente. Vamos a ir a un corte. En perspectiva regresamos para platicar también si es viable o sería factible que el gobierno compense con algunos salarios de emergencia para empezar esta transición hacia un salario más remunerado. Regresamos a Perspectivas.
De acuerdo con la encuestadora Parametría, la mayoría de los mexicanos señala que el sueldo no les alcanza. 74% de los mexicanos en el año 2014 declararon a la encuestadora que su ingreso era menor a sus necesidades. Esto significa 20 puntos más que en 2012, cuando el porcentaje superaba el 50%. Y es que, de acuerdo a los datos de la UNAM, en la actualidad el salario mínimo como tipo de referencia es 66% menor que el precio acumulado de la canasta básica. Seguimos con todos ustedes en Perspectivas esta noche de lunes. Osvaldo, dejamos una pregunta abierta. ¿El gobierno puede hacer algo en términos de compensación salarial? ¿Es algo que tendría que asumir el sector privado? ¿Cómo la ves? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno tendría que hacer también su trabajo. Finalmente ha sido partícipe en este deterioro del salario mínimo, sin duda. Yo creo que puede hacer algo. Yo creo que todos podemos hacer algo. La diputada Mónica Almeida hablaba de justicia social, ¿no? Pero el salario mínimo no es la única manera de ejercer justicia social, hablando del campo laboral. Comentó algo muy interesante. No hay que dejar de lado que 6 de cada 10 empleos que se generan en este país son informales. Entonces creo que hay varios retos adicionales a esto. Comentaba también el maestro Jorge Rocha, estamos caminando en un sentido importante con algunos aspectos. Reactivar mercado interno es una vía complementaria, ¿no? El tema de la ley de adquisiciones, de la modificación estuvo bastante bien. Recientemente este gobierno le ha apostado por el tema de innovación, ¿no? Realmente hay una política de innovación en este estado que finalmente va a llevar a las empresas a ser más productivas. Entonces, creo que estamos en un proceso y creo que el debate viene bien, ¿no? Pero yo creo que gradualmente puede hacerlo mejor. Una parte para podernos ir más rápido a ese nivel, Enrique, puede ser que el gobierno también entre con la parte que tal vez la industria o el comercio o el sector primario no puede otorgar. ¿Cómo ves eso, Jorge? ¿Es asistencialista, populista, que el gobierno dé, digamos, un salario de emergencia a algunas personas? No, yo creo que es una política, en otros términos, eso son políticas compensatorias. Es decir, a la gente que ha perdido todo el tiempo, entonces ahora le vas a resarcir algo de lo que ha perdido. De hecho, por ejemplo, fíjate, en la Unión Europea, cuando fue toda la integración de los países, hubo claras políticas compensatorias de los países, digamos, fuertes, estoy hablando de Alemania o Francia, a países como España o Portugal, donde dijeron, a ver, si queremos entrar en una dinámica virtuosa de reactivaciones de mercado interno, de salarios, forzosamente hay que dar una primer patada inicial que tiene que ver con política compensatoria, que eso sí, tiene sus objetivos, tiene un tiempo límite, o sea, no se puede eso eternizar, por supuesto, porque entonces sí caeríamos ahí en problemas, ahora sí de populismo en el mal sentido de la palabra, pero creo que sí, hay algunas regiones que si no entras con estos apoyos, no las vas a levantar, y eso lo hemos visto históricamente, ¿no? Bueno, y es que aquí vemos también en pantalla la comparación, que esta sí es muy clara, entre el salario mínimo y la canasta básica, que es una diferencia pues prácticamente en 2014 de 3-1, ¿no? Estamos hablando de una diferencia que es tremenda. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a esos niveles salariales, Mónica? ¿Se puede hacer con una ley? Porque se debate mucho si en realidad un aumento del salario mínimo tendría implicaciones en la masa salarial, ¿no? En el promedio de los salarios de los ciudadanos. ¿Hay realmente un vínculo? Bueno, aquí lo importante es poner atención en que esta canasta básica es para alimentación en el mínimo calórico que se requiere. O sea, estamos hablando de carbohidratos y no de proteínas. Estamos hablando que esto deteriora la salud al grado de que hoy en día a nivel nacional se invierten 85,000 millones para la atención de los casos de diabéticos. Son 85,000 millones, que es prácticamente el presupuesto de todo el gobierno del Estado. Tenemos que poner mucha atención entonces en que el gobierno a nivel federal y el gobierno no es si puede, debe garantizar el derecho fundamental de renta a estos grupos más vulnerables y a estos grupos marginados. Debe. ¿Cómo debe? Bueno, con una metodología presupuestal distinta, un fideicomiso en el que se garantice este mínimo vital, que ya prácticamente es una jurisprudencia a nivel federal. Y eso es lo que estamos poniendo aquí en la mesa. No es un tema solamente de empresas y empleados o empleadores y trabajadores, ¿no? Sino realmente el gobierno está obligado a garantizar la canasta básica de derechos humanos, porque tiene que ¿Pero qué es? ¿Vivienda? Vivienda, educación, salud. Pero eso, como si apenas estamos hablando de los 86 pesos, garantizar esa de derechos humanos es... Por eso no hay que darnos porque ya nos acostumbramos a que es difícil. Hay innovación tecnológica, hay innovación social, hay estudios de caso en toda Latinoamérica,
hay científicos, hay investigadores y por lo tanto lo que estamos proponiendo, gobierno, ¿por qué no de una vez por todas le damos rostro a estas personas que están marginadas, a estos niños y estos jóvenes que están olvidados en sus posibilidades de desarrollar su capacidad intelectual, ser los futuros, llamémosle empleados, que ojalá en su futuro sean los empresarios? Realmente es una política de Estado la que estamos provocando con el pretexto del salario mínimo, pero no es la única, digamos, análisis que tenemos que meter a la mesa para transformar el Estado de Jalisco. Osvaldo, ¿el incremento en el salario mínimo empuja los salarios promedio al alza? No, sin duda que sí, sin duda que sí. Parece ser una unidad de medida. Yo creo que es un tema de referencia. En algunos casos, tú hace rato lo comentabas, muchas veces el salario mínimo tiene que ver con una tasa mínima porque así lo establece la ley. En el tema de los meseros es un tema bastante claro. Creo que puede ayudar, sin duda. Yo hace rato comentaba, creo que el gran reto está en no nomás en hablar del tema del salario mínimo, ¿no? Porque un porcentaje muy pequeño de empleados que andan en los 6 salarios mínimos en su conjunto no excede el 6% de esa masa crítica. O sea, estamos hablando verdaderamente de profesionistas. Entonces, estamos hablando de esa famosa clase media, ¿no? Sí. O sea, por un lado estamos generando pobres, pero tenemos otro grosso a la mitad, y que si ahí no vamos con capacitación, si no vamos con educación, si no generamos esta educación o esta vinculación entre el empresariado, la educación dual entre el empresariado y el tema educativo como lo hace Alemania, en el mediano plazo no vamos a salir adelante. Creo que, por eso yo insisto, o sea, hay que dar un brinco cuantitativo, sin duda que sí, y había que ver qué parte nos toca al empresariado, qué parte le toca al gobierno, qué parte le toca a diferentes actores, pero tenemos que apostar a mediano plazo en otro reto. Sí, Jorge. Fíjate que en esta lógica también habría que diferenciar las políticas hacia el empresariado, porque también no es lo mismo Slim que, digamos, la gente que tiene un... Sí, se meten todos en la misma canasta. Pues sí. También ahí tenemos que hacer diferenciaciones de decir, bueno, a ver, las políticas de ayudas, de capacitación, incluso de estímulos fiscales tendrían que ser distintos. O sea, por ejemplo, con esos grandes empresarios, claro, por supuesto que ahí no hay más que, bueno, desde mi punto de vista es les aumentes los impuestos. Claro. Punto. Así de sencillo, ¿no? Con estos grandes empresarios de los que habla Gerardo Esquivel en su trabajo sobre desigualdad, ¿no? A esos no hay, a esos nada. Bayeres, Larrea, Slim. Sí. A esos más impuestos, pero por supuesto que a las pequeñas y micro, pequeña y mediana empresa, que además que es la que emplea a la gran mayoría de los mexicanos, tendríamos que empezar en políticas públicas adecuadas para generar estos círculos virtuosos. Es que ahí también tendríamos que hacer estas diferenciaciones, ¿no? Claro. ¿Sirven, perdón Osvaldo, estos programas para reducir el pago de cuotas en el IMSS? Es decir, este tipo de apoyos para generar primeros empleos con buenos salarios, ¿sirven para el empresariado o no han servido? Yo creo que Jalisco tiene, hablando de Jalisco en lo específico, tiene una diferenciación sobre el resto. Estamos hablando de más del 98% de su estructura industrial, empresarial, mejor dicho, es MIPYME. Estamos hablando de pequeñas... 98%, ¿no? Estamos hablando... No más del 2% es grande empresa. Entonces, hay que entender que Jalisco se cuece aparte. Si estamos ahorita en la mesa debatiendo el tema de Jalisco, bueno, pues hay que entender que esas políticas, como decía el maestro Jorge Rocha, tienen que ir encaminadas a eso. Y algo sirve, el programa Bécata, el programa Bien Invierto, algo sirve, pero hay que entender que mucho de las grandes empresas aquí en Jalisco no exceden los 10 empleados. Entonces, yo creo que también. Es decir, ¿le aumentas el salario mínimo de golpe y truenan? Es probable, mira, incluso decía Carsten hace unas semanas que es probable que una de las reacciones que haga el microempresario, el microempresario sea, pues, irse a la informalidad, ¿no? O despedir lamentablemente al empleado. O sea, había que ver qué reacciones, entendiendo este mapa de Jalisco y de otros estados que es verdaderamente... Es decir, ¿muchas pymes pagan el salario mínimo? Bueno, el tema de Jalisco, la verdad es que no tengo el dato. ¿Para que les golpee tan fuerte para tener que despedir a un empleado? ¿O será por el impacto en el resto de los salarios? Yo creo que tiene que ser en el impacto que genera. Yo creo que, quiero pensar que el porcentaje que hace rato hablaba tiene que ser el porcentaje en Jalisco, entonces la reacción pues no tendría que ser tampoco en su mayoría, sino lo que puede desprender el aumento del salario mínimo, ¿no? En los salarios medios. ¿Ustedes, Mónica, tienen calculado ese impacto de aumentar a 86 pesos y cachito? No, en este momento no lo tengo. Pero digamos, ¿no creen que tendría este efecto de desempleo y de inflación? Bueno, sí se ha estudiado esto. Hay que comprender, insisto, en que lo importante es también incrementar la capacidad contributiva
de los propios trabajadores, ¿no? Y que el tema aquí es que independientemente del sueldo, las personas tengan garantizado su derecho a una vida digna. Si es a través de la empresa y esta cuestión de controlar la inflación, pues bienvenido, pero ojo, lo que estamos insistiendo es un nuevo paradigma de análisis y que de manera conjunta en una cruzada, en un pacto, nos pongamos a trabajar seriamente. Hay todas las personas que están en la informalidad. Tengo datos, por ejemplo, que Jiménez Sandoval del Tecnológico Monterrey comentaba. Hoy en día un vendedor de piratería, 28,600 pesos, o un lavacoches, 13,500 pesos, o un taquero, 4,550. ¿De salario al mes? Sí, aquí están estos estudios de la informalidad. Entonces, si tampoco la empresa resuelve el problema de una vida digna, pues por supuesto que pareciera que la informalidad es la solución tanto para empresarios como para las personas que tienen la necesidad de garantizar el alimento y la educación a sus hijos, ¿no? Jorge Rocha, pero lo que nos está llevando todo este debate es también a repensar el modelo económico, ¿no? Más allá incluso de los salarios, el debate es un concepto mucho más integral. Lo ¿no? que pasa es que la estrategia de contención de salario mínimo en México es una de las estrategias neoliberales que se han utilizado en los últimos 30 años para atracción de inversión extranjera. Para competir. Así, punto. No hay más. O sea, ¿por qué se han venido las automotrices? ¿Por qué se vinieron toda esta zona de maquiladoras en el norte del país? Incluso, ¿por qué tenemos toda esta empresa, este clúster de agrobusiness, ¿no? Que hacen jitomates, lechugas, etcétera? Es porque tenemos un salario competitivo. O sea, incluso con Chile, con estos datos que sacabas, o sea, el salario mínimo por hora en México en dólares es 80 centavos de dólar. El de Chile es 2.80 dólares. 3 veces. Chile, que es una economía similar. Claro, si te vas a Francia son 10 dólares la hora. Es decir, ahí es donde tenemos... El problema es que se ha utilizado la contención de salario como una estrategia de un modelo económico que tiene esta lógica. Si cambiamos a un modelo de desarrollo más local, más endógeno, más de mercado interno, digo, que no quita que exportemos, por supuesto, ni mucho menos, claro que hay que cambiar el paradigma. Ahora, Jalisco es la tercera economía del país en términos de Producto Interno Bruto. Tenemos los recursos, hay que ver cómo se distribuyen, cómo ¿no? se redistribuyen. Ese es el gran tema, ¿no? Y yo creo que si el círculo virtuoso es tener empleados que ganen lo suficiente, porque eso va a generar que tengamos empresas que también ganen lo suficiente. Es decir, es esta lógica virtuosa y no la que tenemos ahora. Vamos a ir a una pausa en perspectiva, seguimos platicando sobre el salario mínimo. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas y ya planteaba Jorge Rocha antes de irnos al corte lo importante que es repensar el modelo económico, ir mucho más allá de la discusión misma del salario mínimo y preguntarte, Mónica, ¿cómo le hacemos para no competir con salarios bajos? Porque al parecer este es nuestro gran problema, ¿no? Estamos compitiendo con Tailandia, con países que tienen su moneda muy devaluada, con salarios, es decir, ¿cómo le hacemos para tener una política integral que invierta en educación, sistemas de bienestar para la ciudadanía en términos de salud, que puedan de alguna manera diluir ese impacto sobre el ingreso? Se necesitan transformaciones muy grandes, reformas muy grandes. ¿En qué estamos en esa materia? Pues de entrada una nueva metodología presupuestal del propio gobierno. Hoy en día en el propio Congreso estamos revisando la propuesta de decreto que presentó el gobernador. Desde la Comisión de Desarrollo Regional que presido, he solicitado información a detalle de cuánto de todos los programas sociales y a través de las secretarías se está invirtiendo al desarrollo regional del ¿Ya te lo dieron del Estado. o no? Todavía no. Todavía no. Bueno, vamos por esperando. favor, señores del gobierno. Y va orientado, La solicitud de la... va orientado precisamente a esto. Hay otros modelos de desarrollo comunitario, economías de proximidad, trueques, que tendríamos que estudiar. Invitaríamos, por supuesto, a investigadores como Jorge para promover cuánta inversión de modificación estructural se requiere, por ejemplo, en el norte, en Mezquitic, en la región 12 de los Valles, qué se produce, qué capacidad hay ahí hoy en día instalada, a qué habría que invertir en programas educativos alternativos de capacitación muy particular y propia, ¿no? Perfiles vocacionados a esas regiones. Hay riqueza de recursos naturales, pero falta la capacitación, el impulso de las
formación intelectual. Tenemos, por ejemplo, en Valles que el promedio de educación de las familias no excede a 8 años, ¿no? En la región Valles. En una región Valles, O sea, está por un año ejemplo. abajo del promedio estatal. Así es, son una de las... ¿qué tipo de desarrollo puede tener la región de los valles Claro. si no estamos impulsando estrategias concretas para mejorar el nivel educativo? Pero ¿qué pasa? Si una familia tiene, un jefe de familia trabaja hasta 2 o 3 Turnos. con 3 turnos, Sí. no está los sábados ni los domingos tampoco porque están... ¿Cuántas horas hay que trabajar solamente para comer? Entonces, ¿a qué horas desarrollamos nuestra capacidad intelectual, cultural, Claro. la participación social, pensar de manera diferente? Pues no, estamos completamente subsistiendo. Ahora, Mónica, también investigación y desarrollo, ¿no? Que es un tema Absolutamente. fundamental, que los países centrales invierten 7, 8, 9 puntos del PIB y que en Jalisco, pues quitando la Universidad de Guadalajara, no conozco. Sí, le he insistido al otro. secretario Reyes también que no solo miremos en la zona metropolitana, sino cuánto se está invirtiendo en innovación social en estos modelos distintos y alternos. Imagínate tú que de repente la Secretaría, junto con la Universidad de Guadalajara y quizá otras universidades que yo creo que nos puede interesar, digan, ¿sabes qué? Vamos a colocar centros de posgrado en las regiones Claro. y posgrados completamente vocacionados Dirigidos. a la región. Y además, y las tesis de los alumnos que sean proyectos, o sea, proyectos que se puedan presentar Aplicados. para generar propuestas. O sea, ese tipo de iniciativas que no, digamos, de manera indirecta te van a generar condiciones para eso, tener un tipo de desarrollo distinto, ¿no? Osvaldo, ¿qué No, opinas? estoy de acuerdo. Mira, definitivamente, hace rato hablábamos que tal vez el sector primario es el sector en el que mayormente pagan este famoso salario mínimo. Yo creo que también tenemos que tratar de reindustrializar esas zonas, la región Valles y algunas otras, pues dándole facilidad al industrial de irse a colocar. La verdad es que le tienes que facilitar el trabajo, pero entonces entramos en otra dinámica que tiene también que ver con temas de inseguridad, con temas de conexión logística y algunas otras cosas que le tienes que resolver al industrial para que vaya y se coloque ahí, ¿no? Entonces, Generar facilidades, estamos, infraestructura. claro, si tú le facilitas el trabajo y luego dice el industrial, bueno, me voy a la región Valles y la mano de obra calificada que yo requiero no está ahí al alcance. Entonces, entramos en otra dinámica también. Entonces, creo que sí tenemos que pensar. Y hablando del tema del presupuesto, me parece que es elemental. Fundamental. Ustedes en el Congreso tienen que tener conciencia de que estos, por ejemplo, ustedes van llegando desde luego, pero en estos primeros 3 años de gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico ha tenido la partida más chica en los últimos, sin duda, 6 o 7 años. Entonces, hablar de una bolsa de 60 millones de pesos para apoyos productivos es ridículamente nada. O sea, el Consejo de Cámaras, especialmente el año pasado, a quien era secretario de Finanzas en ese momento y después candidato, pues le hicimos llegar un requerimiento nomás de la parte industrial. Ricardo Villanueva te refieres, ¿no? Más de 210 millones de pesos para ponerlos en una bolsa, ¿sí? Obviamente regulada, obviamente con todas las bases para poder adquirir a ella, pero que tú dijeras, bueno, la parte industrial solicita, pone esa bolsa y ve por ella. Y transparente y todo lo que sea necesario. Sí, las reglas que le quieras poner, no fuimos escuchados, ¿no? Ya no hablemos de la parte de comercio, no hablemos del sector primario. Entonces, mientras en el Ejecutivo, en este caso el Legislativo, no entienda que finalmente también en abono a la justicia social, que finalmente dicen que no hay mejor política empresarial que la generación de empleo y empleo bien pagado, entonces ustedes también, si el Ejecutivo no les ha pedido en este nuevo presupuesto una bolsa mayor, pues propóngansela, porque también hace falta, insisto, al tema también, como decía Enrique, del tema de ciencia y tecnología. Finalmente hoy comisionaron para eso y también ocupan una bolsa mayor. Nos están invitando a que las universidades, los centros tecnológicos o la industria vayan por bolsas federales, que es muy complicado de competir. Sí. O sea, haz tu chamba y pon una bolsa presupuestal regulada, insisto. Necesitas una estructura regulada, organizacional, o sea, institucional. Sí. Apuesten por temas de educación, apuesten por temas de investigación, pero apuesten por temas de apoyos productivos. Hay mucha empresa que hoy existe que requiere de apoyos y de repente creemos que todo está en emprendurismo y las bolsas están para el emprendurismo. Y ojo con eso, porque estar generando y estar apoyando con microcréditos a jóvenes que pretenden ser empresarios, finalmente lo único que estamos generando en la mayoría de los casos, ¿sí?, son más microempresarios pagando los salarios más pequeños. Entonces, bueno, pues ¿por qué no fortalecemos a lo que ya existe? Claro. Nos quedan 5 minutos. Vamos cerrando con algunas preguntas para ir concluyendo. Jorge, ¿es posible un pacto entre empresarios, gobierno
y distintos actores sociales, entre ellos los sindicatos, para encontrar vías para la revalorización salarial? Mira, yo creo que el pacto, más bien, yo creo que lo que ya no se puede es no tener este pacto. Es decir, yo creo que esa circunstancia ya no es sostenible. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones de pobreza, de inseguridad que ya no podemos seguir, digamos, alentando. Creo yo que quizá en Jalisco podríamos llegar a un pacto interno que obviamente no implique generar cosas más arriba, pero sí decir, a ver, aquí en Jalisco vamos haciendo esto, vamos pensando la lógica y además ahora sí que en una gobernanza real. Ahora, una gobernanza real incluirá, obviamente tendrá que estar el gobierno del Estado y los gobiernos municipales a decirles, a ver, por aquí vamos a caminar. Y esto no es cuestión de partidos, no es cuestión de periodos, estamos hablando de un proyecto de largo plazo, claro, y de un gran acuerdo, un gran pacto Jalisco, por decirlo así, ¿no? Despolitizando el debate sobre los salarios. Exactamente. Mónica. Exactamente, este es el punto, es impulsar esta cruzada para la planeación democrática, para esta cultura de paz, para tener una visión de a 3, 6 y 10 años, de una vez convocarnos y buscar estas fórmulas de metodología presupuestal distintas que hagan realidad. La utopía con presupuesto se hace realidad. Sí, con Entonces, dinero. Ahora, obviamente hay que pensarlo, hay que invitar a estos investigadores, a los expertos e insisto, también tener muy en cuenta la voz de los desempleados y de los pobres que hoy en día están marginados, no están aquí. Bueno, se supone que ahí los sindicatos tendrían que hacer algo, pero hace tiempo que lo dejaron de hacer, ¿no? Ese tipo de labor. Ahora, Mónica, ¿qué te dicen los coordinadores de las fracciones, el PAN, el PRI? Digo, el PAN a mí se me hace interesante porque el PAN históricamente no estaba a favor de este tipo de decisiones y lo ha puesto ahora sobre la agenda, lo hizo en las elecciones pasadas. Quería hacer una consulta. Una consulta sobre el tema, ¿no? ¿Qué te han dicho tus compañeros? Dice Jorge, ya no se puede no hacerlo. He notado una coincidencia muy afortunada de todos mis compañeros de la Junta de Coordinación Política en poner el acento en las necesidades de los jaliscienses. Busquemos alternativas y consensos. Y como la mesa o la propuesta es, vamos juntándonos a hacer un análisis a profundidad de donde podamos ser un referente, ¿por qué no?, a nivel nacional, mirando hacia adentro nuestras propias capacidades, nuestras propias fortalezas, y es el diálogo y la cooperación lo que estamos poniendo en la mesa. No se puede negar nadie a impulsar la dignidad humana, claro, y estoy segura que toda la Junta de Coordinación Política y los diputados tenemos esta conciencia muy clara y este compromiso. Osvaldo, ¿se puede un pacto? Totalmente de acuerdo, yo creo que sí, yo creo que el empresario estaría a favor de poner todas las aristas sobre la mesa, tomando en cuenta el tema de la productividad, pero desde esta óptica que yo les comento, entendiendo la necesidad que hay de salir adelante, entendiendo que hay que redireccionar el tema del presupuesto, entendiendo que nos tenemos que poner de acuerdo. Y aprovecho y invito a la diputada, yo creo que en esta agenda de necesidades, por favor, tomen en cuenta la industria. El Consejo de Cámaras y el Partido de la Revolución Democrática tuvimos la fortuna de sacar una iniciativa histórica, pero hay otras necesidades, y esa se dio por una sinergia del diputado Enrique Velázquez, su servidor, pero yo creo que es importante que las bancadas inviten al Congreso o a las comisiones a hablar con la industria, con el comercio, con la parte del sector primario, qué necesitan, ¿sí?, para poner las condiciones presupuestales, insisto, en bolsas reguladas, porque generalmente no los toman en cuenta. Yo me comprometo a partir de febrero, porque resulta que ahora en noviembre nos manda la iniciativa de decreto del gobierno y nos queda muy poco tiempo para analizarlo, pero sí, me comprometo durante todo el año a formular estas estrategias, por supuesto. Por último, ahora sí, para terminar, ¿hasta dónde debe subir el salario mínimo? ¿Cuál sería un punto, Jorge, digamos, positivo? Se tiene que quedar en 86, tiene que crecer más. ¿Hasta dónde tendrá que llegar? Mira, yo digo que con que ya aumente, ahora sí que aumente no ligado a la inflación, ya con eso estamos de gane y que es un primer paso. Sí, es decir, que desvinculemos ya de una vez por todas el incremento del salario mínimo a la inflación, que eso lo sobrepase. Ya ahí empezaríamos. Pero ya se dio el paso de la desindexación, claro, ¿no? Famosa, que no la habíamos discutido. Exacto, que es un tema, digamos, era importante para evitar efectos inflacionarios no deseados y totalmente evitables, pero creo que si ya superamos esa barrera, ya empezamos con una lógica diferente. ¿Hasta dónde, Mónica? Hasta donde todas las familias y los jaliscienses puedan decidir su proyecto de vida, donde tengan. Es decir, estamos hablando de cuánto.
Además de que tú estás yendo como a los 200 pesos por salario mínimo. ¿Sabes que según el Ibero Puebla el salario constitucional anda sobre 8,000, 9,000 pesos al mes? Pero bueno, eso Hasta estamos hablando de 15,000 al mes. a largo plazo, ¿no? La canasta, bueno, se han hecho estudios, la Universidad de Guadalajara tiene un estudio muy interesante que establece que una familia de 4 miembros requiere 15,000 pesos para tener garantizados sus derechos humanos. Ernesto Cordero decía que con 6,000 todo, hasta el ITAM pagaba. Comiendo carbohidratos. Yo iría con Jorge. Yo creo que cualquier porcentaje arriba de inflación vamos ganando, pero yo sí pensaría que en este gran acuerdo estableciéramos algún proceso a corto plazo para recuperar e irnos al mediano plazo con temas más contundentes. Jorge, Mónica, Osvaldo, muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado una noche más en Perspectivas.